Muy buenos días a todos los presentes de la red. En el día de hoy, bueno, celebraremos el 13º encuentro dentro del ciclo de seminarios de actualizaciones sobre Escherichia coli pathogenic, la cual estará a cargo de la doctora Ana Umpierre. La doctora es graduada de doctora en ciencia e investigadora del nivel 3. Trabaja en el Departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, adscrito al Ministerio de Educación y Cultura, Montevideo, Uruguay. La doctora en el día de hoy nos va a ofrecer una conferencia titulada Escherichia coli, un puente entre la salud animal, ambiental y humana, donde es integrado la vigilancia genómica, fenotipo y plasticidad metabólica. Bueno, cedemos la palabra a la doctora Umpierre. Adelante, doctora. Mi nombre es Ana Umpierres, y para ponernos un poco a tiro y que nos pudiéramos conocer un poco, la idea era hacer como una breve reseña de cómo llegamos a las STEC y por qué llegamos a las STEC, y que eso va a tener que ver con el título del seminario que propusimos. Nosotros trabajamos en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, es un instituto público en Uruguay. Eh, en particular, trabajamos en el Departamento de Microbiología y somos miembros del Centro de Investigación en Ciencias Ambientales, que fue creado hace 3 años, que es un centro transversal a todas las líneas de investigación del instituto, que abarca desde neurociencia, genética, biología molecular, genómica y, bueno, también microbiología. Nuestro lugar de trabajo es el Departamento de Microbiología, que tiene como una amplia gama de microorganismos de estudio, desde la salud de las abejas, salud ecosistémica, biofilms, y también un componente que tiene que ver con la salud de los bovinos, que es donde nosotros trabajamos. También en esta charla están participando Yamila y Juan, que son compañeros del grupo. Y como ya les mencionaba, el título de la charla es Escherichia coli, un puente entre la salud animal, ambiental y humana, integrando vigilancia genómica, fenotipo y plasticidad metabólica. Sí, yo acá no veo nada porque tengo minimizado los participantes. Si me quieren decir algo, me interrumpen, no tengo ningún problema. Esto que sea descontracturado y que podamos hacerlo lo mejor posible. ¿Tá? Bien, para empezar, cuando empecé a preparar la presentación, está claro que para nosotros Escherichia coli ha sido un microorganismo de estudio que a todos nos gusta. Como solemos decir, es una bacteria sorprendente, pero por eso justamente, porque todos la conocemos, no voy a hablar de sus características, ya es una amiga conocida, pero sí voy a hablar cómo fue que nos adentramos a estudiar este microorganismo. Nosotros a principios de la década del 2000 en Uruguay eh, empezó a ocurrir lentamente un proceso de intensificación de la producción animal. Uruguay, ustedes saben que es un país bastante pequeño y que la producción ganadera es una de las sistemas económicos más importantes del país. En términos numéricos, tal vez puede parecer pequeño comparado con otros países, pero comparativamente tenemos un número muy grande de cabezas de bovinos, 4 por persona, dicen los estadistas. Y a partir de fines de la década del 2000, principio de la década del 2010, empezó a haber como una intensificación en la producción. Se estableció el primer megatambo de Uruguay y de la región en el departamento de Durazno, y ha habido una tendencia sostenida a la baja de establecimientos y a concentrarse en establecimientos más grandes. Se cierran los establecimientos pequeños y empiezan a haber establecimientos más grandes y con mayor intensificación. Eso llevó a que hubiera un aumento de la transmisión de enfermedades infectocontagiosas y que hubiera un interés tanto a nivel productivo como del gobierno sobre las enfermedades infectocontagiosas, entre ellas la diarrea neonatal, que es una enfermedad que afecta a los terneros principalmente de lechería. Entonces, en ese contexto y en el marco de un par de proyectos, uno con una empresa privada y después otro con el Instituto INIA, que vendría a ser como el paralelo al INTA en Argentina,
empezamos a trabajar con Escherichia coli, la caracterización de Escherichia coli, estudiar la circulación en los terneros y también con el tema de mortalidad, ya que se había empezado a ver que estaba ocurriendo un aumento de la incidencia de la mortalidad de los terneros. Estos trabajos fueron como establecieron la base de nuestro grupo de investigación, que fue en el marco de mi tesis de doctorado, y lo que pudimos observar en cuanto a la caracterización de estos patógenos, que había mucha variabilidad, que había múltiples virotipos, que incluso era muy difícil asignar virotipos. Nosotros estábamos pensando en encontrar mucho ETEC, que era lo que la bibliografía decía, pero sin embargo había muy poco, había muchos aislamientos con mezcla de genes de virulencia, y en esa caracterización empezó a haber, con una baja prevalencia, también la ocurrencia de STECs. Los proyectos empezaron en 2012, uno se terminó en 2014, otro empezó en 2016, y perspectiva o esta observación se empezó a repetir. Luego, acá fue cuando trabajamos en colaboración con Oralía Padola, cuando empezamos a hacer algunos estudios que tenían que ver con epidemiología molecular. En ese momento no teníamos acceso a secuenciación masiva, o sea que hacíamos el MLST con el esquema de Warwick. Empezamos a ver y a abrir un poco más la cabeza en esto del puente de que las Escherichia coli patógenas que estábamos encontrando en los bovinos ya estaban reportadas en humanos, y habían secuenciotipos que eran asociados a multiresistencia, a XPEC, al secuenciotipo 29, al complejo 29, que tiene que ver con síndrome urémico hemolítico. Y también, empezamos a ver que había un alto porcentaje de multiresistencia en estos dos proyectos que le mencioné. En el primero, un 62% de los aislamientos tenían multiresistencia a los antibióticos, y en el segundo, que fue con INIA, en un 45%. Todas estas cosas nos empezaron como a abrir un poco los ojos, y como además de focalizarnos en la enfermedad bovina, empezamos a pensar un poco más en lo que tenía que ver con el riesgo zoonótico. Y fue ahí cuando, teniendo en vista que era muy difícil encontrar un virotipo específico, que las únicas claras eran las STEC, fue que empezamos a trabajar con las Escherichia coli productoras de toxina Shiga. Logramos tener una colección de casi 80 aislamientos provenientes de terneros sanos y de enfermos, todos menores de 35 días de edad, y tuvimos una colaboración con Roberto Vidal, donde caracterizamos. Allí hicimos una selección y le hicimos una caracterización de serogrupo, perfil de virulencia, y se detectó por primera vez en el país el gen de resistencia transferible a la fosfomicina, el gen FOSA7, lo cual también reforzó este concepto de riesgo zoonótico que estábamos empezando a visualizar y a observar en estos aislamientos. Pero todo esto, hasta ahora, era centrado en la diarrea neonatal. Como les había mencionado, uno de los interesados principales de profundizar en estos trabajos había sido el INIA, que estaba recién inaugurando su plataforma de salud animal en ese momento, porque estaban empezando a ocurrir casos de mortalidad. Aquí que cuando empezó el proyecto no ocurrieron mortalidades, hasta que al final del proyecto, cuando ya habíamos trabajado pila con diarrea, ocurren una serie de brotes, y aquí es donde finalmente nos llamó muchísimo la atención. Tuvimos 17 mortalidades en un periodo bastante corto en distintos establecimientos y en distintas zonas geográficas de Uruguay. Y lo que nos llamó poderosísima la atención fue que logramos detectar un porcentaje muy alto de STEC. Incluso el proyecto participaban, era un grupo multidisciplinario, se hacían necropsias a los terneros muertos, y había daño intestinal compatible con daño de borramiento y con lo que tendría que ser una Escherichia coli enterohemorrágica.
Y además encontramos que estas STEC habían llegado, incluso en algunos casos tenían un set de genes de virulencia mucho mayor, que eran compatibles con STEC, pero también con necrotoxigénicas, y fueron aisladas de cerebro, pulmones, no recuerdo qué otro, intestino, sí, creo que eso, y linfonodo mesentérico. Además, estos animales que habían sufrido diarrea habían sido sobretratados para tratar de revertir el efecto de la enfermedad que estaban sufriendo y pudimos generar una colección de Escherichia coli productoras de toxina Giga multiresistentes a antibióticos. Y aquí había un cambio bastante importante con lo que veníamos describiendo hasta ahora, porque no era solamente 3, 4 antibióticos, estábamos hablando de cepas este, con perfil de STEC que eran resistentes a muchos antibióticos. Esto puso sobre la órbita el tema de la salud animal, fue bastante discutido, ya que estábamos enfrente a una situación donde había ocurrido en distintos establecimientos un acto desesperado por salvar a los animales, pero que había llevado a generar cepas con un potencial zoonótico que además eran multiresistentes a los antibióticos. Y bueno, entonces acá, cuando llegamos a este punto, ya habíamos visto que las STEC portaban genes de resistencia que podían ser multiresistentes a los antibióticos, algo que no está ampliamente reportado, sí en algunos trabajos puntuales, pero no es algo frecuente encontrar STEC multiresistentes. Nos empezamos a preguntar bajo el concepto de una salud, qué pasaba en Uruguay a nivel de humanos con las STEC. Y bueno, el escenario de STEC y del síndrome urémico hemolítico en nuestro país, primero, es que no hay un registro obligatorio, o sea que no hay un registro de la incidencia del síndrome urémico hemolítico. Sí, un trabajo de Gustavo de 2008, se hizo una estimación de acuerdo a los pocos casos que habían llegado a manos de ellos y al número de población del país, que se estima que es de 4 a 5 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años, que si bien es algo elevada, no llega a ser tan elevada como, por ejemplo, Argentina. En cuanto a las toxinas gigas y la dinámica del riesgo, lo que había reportado en los trabajos del grupo de Gustavo eran variantes similares a las que nosotros ya estábamos encontrando en los bovinos. Y en cuanto a los registros y a la vigilancia, un tema que estaba pasando es que si bien en Uruguay las zetas son de notificación obligatoria, no hay una investigación epidemiológica sistemática, ya que ni siquiera en los registros del Ministerio de Salud Pública se menciona a SU como una enfermedad específica de transmisión de alimentos. A su vez, algunos trabajos por investigadoras de nuestro departamento habían hecho algunos trabajos con genes de toxina Giga. Se sabía que en algunos lugares de agua de recreación y en pozos negros había presencia de los genes de las toxinas Giga, pero no hay una investigación también sistemática en lo que tiene que ver con el agua, ya sea para recreación o para consumo. Por lo tanto, suponíamos que también puede estar subnotificada. Y finalmente, en lo que tiene que ver con carcasas y carnes, que tendría que ser el nexo alimentario en todo este ciclo, un trabajo que hizo Paula Mucio en el marco de un proyecto grande que también participó Gustavo Varela, se detectó que había una prevalencia del 22% de los genes de las toxinas gigas en carcasas antes de entrar a frigoríficos, principalmente en vaquillona, y que los serogrupos que estaban circulando eran principalmente dentro del Big Sick el O111, el O103 y el O26, dos de los cuales nosotros detectamos en terneros de lechería, ¿no? Porque acá estamos hablando de dos especies diferentes o bovinos con distinto fin. Cualquier cosa que me quieran interrumpir, me pueden decir. Entonces, fue acá cuando, además
de la epidemiología y la caracterización de STEC asociados a bovinos, nos planteamos aumentar el foco de estudio y pensar bajo el concepto de una salud, qué era lo que estaba pasando en Uruguay en cuanto a la circulación de STEC e incluir qué era lo que podía estar pasando en aguas y en la vida silvestre. En el marco de esto tuvimos la suerte de conseguir una financiación, un proyecto ANI, que tuvo como objetivo investigar la circulación de estas variantes genéticas de STEC desde los terneros hacia el ambiente y los alimentos y evaluar su potencial para causar enfermedad en humanos. El esquema de trabajo incluyó ponernos en contacto con Gustavo, que ellos son el laboratorio que recibían, siempre han recibido los casos de síndrome urémico hemolítico y también han caracterizado muchas STEC de origen cárnico. Ellos enseguida se sumaron a la propuesta y nos permitieron tener acceso a su cepario para tener algunas STEC de origen clínico y de carne. Nosotros contábamos con las STEC de bovinos, estas multiresistentes y otras no multiresistentes, y nos faltaba la pata ambiente, que era como el desafío. Bien. Para eso, lo que hicimos fue sumarnos a un grupo de ecología microbiana del Departamento de Microbiología y pasamos a la interfaz ambiente-vida silvestre en un escenario conocido que es una zona geográfica muy conocida de Uruguay que se llama Villa Serrana. Es una zona, como bien dice el nombre, serrana, queda en el sureste del país. Es una zona, perdón, que siempre ha sido reconocida como un punto turístico, no del verano, pero más que nada para el invierno. Mucha gente se desplaza allí para pasar fines de semana, vacaciones de invierno o cualquier fin de semana en invierno principalmente. Es una zona muy agreste. Cuenta con un ecosistema que incluye montes, praderas y también humedal. Tiene un embalse en la mitad. La cuenca del arroyo Los Chanchos es el que recorre toda la zona. Es un área de prioridad para la conservación y también incluye áreas de importancia para las aves y de relevancia para la biodiversidad. Y nosotros nos sumamos a este grupo para que ellos estaban estudiando la calidad del agua y también estaban viendo el efecto de la urbanización y los cambios realizados por el hombre en lo que tiene que ver con la fauna silvestre. Y como se puede ver en algunas de las fotos, si bien es una zona muy agreste, eh, ha habido un incremento sostenido en los últimos 20, 30 años de la urbanización, ya que se ha puesto como bastante de moda, se puede decir, la concurrencia y pasamos de tener propuestas agrestes a ir a una cabaña con piscina climatizada. Por otro lado, como bien les mencionaba, es una zona serrana, por lo tanto, no hay acceso el agua corriente no llega, o sea que el agua potable la lleva la OCE, que es Obras Sanitarias del Estado, semanalmente a tanques, y tampoco hay una disposición de aguas residuales correctas, no hay pozos sépticos. Eso lleva a que muchas veces, si uno sale a recorrer, puede ver fácilmente cómo las aguas residuales de las casas recorren el campo y llegan hasta el arroyo. Todo este escenario de este microambiente nos pareció un punto interesante para poder evaluar qué era lo que podía estar pasando con este si realmente estaba circulando en la zona. Entonces, en el marco de un proyecto mayor que ya les mencionaba con compañeros del departamento, se realizó una campaña anual con muestreos bimensuales, se seleccionaron 10 puntos en esta cuenca, lo que llamamos cuenca alta, que serían los puntos más altos en las sierras, el embalse, el agua detenida y la cuenca baja posterior al embalse.
Se colocaron cámaras trampas en los puntos, se trató de incluir puntos donde estuvieran cerca de la urbanización, lejos de la urbanización, con acceso de bovinos, porque se sabe y se ven que hay bovinos principalmente sueltos en alguna zona. Se colectaron fecas de animales silvestres y también de bovinos. Con expertos tuvimos la colaboración para poder identificar los tipos de fecas y también se colectó agua. Para el caso de las fecas se llevaron al laboratorio, hicimos un enriquecimiento y luego se aisló STEC por métodos bioquímicos clásicos y después se confirmó por PCR la presencia de las toxinas Giga en esos aislamientos. Y para el caso del agua, se filtró inmediatamente luego de colectada, se cultivaron los coliformes fecales y a partir de las colonias azules coliformes fecales se hizo aislamientos de STEC de la misma manera. Bien, ¿qué fue lo que nos pasó en este microambiente de Villa Serrana? Eh, para nuestra sorpresa, de los 10 puntos que se fueron muestreando en los distintos muestreos, encontramos un alto porcentaje de STEC en zonas principalmente que estaban cerca de los urbanización, que no había zona buffer, o sea que de repente no había mucha vegetación o monte nativo como buffer entre el agua y la zona donde podían acceder los animales, y también donde habían bovinos. Estas STEC que pudimos aislar, eh, principalmente la gran mayoría eran Le negativas, o sea que fue el primer reporte de esta variante que carecían de la isla de patogenicidad Le, o sea, no tenían el gen de la intimina, excepto un aislamiento que fue tomado de un chancho jabalí, que ahí se ve una cámara trampa en uno de los puntos que estaban en la zona, que fue una STEC O157H7. Y acá nuevamente volvimos a activar las alarmas en cuanto a la relevancia clínica de qué es lo que está pasando en un ambiente que de repente en ciertos momentos del año no hay un control correcto de lo que está circulando. Además, sumado al hecho de que el jabalí es plaga y se incentiva el consumo, entonces eso tenía asociada otras cosas en cuanto a qué controles se toma para lo que la gente consume, ¿no? Este trabajo ya fue publicado por Yamila, es parte de su trabajo de tesis de doctorado. Y luego lo que hicimos fue ir un poquito más y caracterizar estas STEC, que hasta ahora eran bien distintas a lo que teníamos reportado, tanto en bovinos como lo que había reportado en humanos y en carnes. Eran Le negativas y nos juntamos con Roberto y con David, fuimos hasta su laboratorio en Santiago y estuvimos analizando y describimos la isla de patogenicidad La. No voy a entrar en muchos detalles en cuanto a esto porque ahora les voy a explicar que parte de estos resultados lo va a estar presentando Yamila en unos meses en el Congreso de BTEC. Pero sí pudimos determinar que las teclas negativas presentaban esta isla de patogenicidad La, que está asociada con una mayor sobrevivencia al ambiental, ¿no? Que tiene que ver con la ecología de estas que encontramos en Villa Serrana. En cuanto a la genómica de alta resolución, o sea, a la diversidad y a la estructura poblacional de todos los aislamientos, no solo incluyendo a los ambientales, sino también ahora incorporando a los bovinos y todo lo que teníamos en nuestro país. El análisis genómico que realizó Yamila en parte en el laboratorio de Stefano Moravito en Roma, pudimos determinar que había una diversidad muy alta de las STEC, eso ya no fue sorpresa para nosotros, pero sí pudimos ver dos clústeres bien claros, uno que juntaba todas las O157, ya sean de casos clínicos de carne y también la de chancho jabalí, y por otro lado un clúster con O111 que principalmente incluía algunos aislamientos clínicos y los de los bovinos. Estas imágenes no son las imágenes finales, pero como ya les dije, no quiero quemar ni spoilear las presentaciones de Yamila.
Y en cuanto a la virulencia y a la resistencia, se vio que había una variabilidad bastante importante entre las STEC. No había patrones claros. Sí, las ambientales presentaban un repertorio de genes de virulencia menor que las clínicas, tanto animales como humanas. Y la resistencia, salvo algunos marcadores como por ejemplo marcadores de resistencia a integrones, no había un gran panel de resistencia, excepto obviamente que las multiresistentes que ya habíamos incluido en nuestro trabajo. Bien, continuando con este trabajo globalizador, pasamos a estudiar, además de lo genómico, el fenotipo y la capacidad de adaptarse de estas STEC, si había una estrategia que tenía que ver con la persistencia y supervivencia, y que si esto podía estar asociado, por ejemplo, con la presencia de la isla La. Entonces, tomamos todo el set de aislamientos, los 44 aislamientos, de origen, en la gráfica de la izquierda se pueden ver los que están en grises y negros son los bovinos, en celeste están los humanos, en rojo la carne, en azul el agua y en verde los animales silvestres. Probamos la capacidad de formar biofilms con la técnica de cristal violeta y probamos dos temperaturas para ver el efecto de la temperatura. Y lo que vimos es que había una variabilidad dependiente de la temperatura. En general, formaban más biofilms a 20 grados que a 37, excepto las de carne, que claramente se pueden ver ahí, que fueron nulas o bajas formadoras de biofilm, no importa la temperatura en la que se hubieran cultivado, mientras que las ambientales, ya sea las de agua como las animales silvestres, producían más biofilm a temperatura baja. Y esto acá nos saca la pauta o nos hace cuestionarnos si puede tener que ver con la presencia de esta isla, ¿no? Que nosotros detectamos justamente en las STECLE negativas que eran de origen ambiental. Y yendo un poquito más profundo, nos preguntamos qué pasaba, ya que teníamos todos los genomas secuenciados, qué pasaba a nivel genómico si esta capacidad de producir biofilm podía estar asociado con alguna diferencia a nivel de genoma, a nivel de los genomas, pero en realidad vimos que todas tenían el potencial, que algunos genes que tienen que ver con controladores de la expresión estaban conservados, salvo algunos detalles puntuales, algunos SNPs que todavía están en estudio. Pero en sí, todas tendrían la capacidad de formar biofilm, pero las que tienen la isla La producen más biofilm a bajas temperaturas que el resto. En el caso de la tolerancia al ácido, no tuvimos un patrón tan claro. A pH 5 y 7 todas crecieron y a pH 2 se observó una tendencia que las de origen bovino sobrevivían, o sea, lograban crecer incluso cultivándose a pH bastante ácidos. Bueno, y como les decía, yo presenté acá algunos resultados y traté de no ir muy en profundidad porque los invitamos a todos a la mesa Ecoepidemiología de STEC, Reservorios y Fuentes de Infección, que va a estar Yamila, va a ser una de las presentadoras, donde va a presentar algunos de estos resultados y algunos más que está todavía preparando para discutir y presentarles a todos. Y bueno, prosiguiendo un poco con esto de ir más allá del genoma, ir el fenotipo dinámico, o sea, la plasticidad metabólica, nos propusimos hacer una primera aproximación a una caracterización metabólica. Lo hicimos con las plaquitas de Biolog, que no sé si están familiarizados, son unas placas, es un sistema comercial que permite eh, evaluar el consumo y la utilización de cientos de sustratos diferentes al mismo tiempo. Es un sistema bastante caro. Eh, También te venden para que vos puedas comprar el equipo para medirlo, pero uno lo puede usar, lo puede aplicar con una simple lectora. Lleva más tiempo. Nosotros no teníamos el equipo para medir muchas placas en simultáneo, así que lo hicimos
a la vieja usanza, de a una plaquita, y nos llevó muchos meses poder realizarlo. Pero lo que hicimos básicamente fue seleccionar 4 aislamientos que fueran de distinto origen. Elegimos una O26 de un caso de síndrome urémico hemolítico, luego la positiva, una 174, un perfil de serotipo clásico ambiental, que había sido el lado del agua de Villa Serrana, una de carne y una O119, Le positiva, que eran las multiresistentes. Eh, Seleccionamos 4 placas que incluían 190 sustratos de metabolismo de carbohidratos, 95 sustratos de aminoácidos y 94 sustratos cofactores y vitaminas. Y evaluamos la utilización de estos sustratos a 2 temperaturas para ver si había un efecto en la temperatura en el fenotipo. 25 grados y 37. No pudimos hacerlo a 20 porque las condiciones del lugar donde estaba la placa no nos permitían bajar más la temperatura. Hicimos curvas de crecimiento, se midió la absorbancia a 2 absorbancias, a 590 y 750 por 48 horas de forma continua para cada una de las placas, para cada cepa y para cada temperatura. Luego se realizaron histogramas para poder definir los puntos de corte a partir de las áreas abajo de la curva, y luego con esos resultados determinamos qué sustrato se está usando o no, y lo comparamos con las anotaciones de genómicas funcionales de las vías metabólicas que. ¿Qué fue lo que vimos? Este es un trabajo preliminar, ya que no he podido yo en realidad sentarme a profundizar un poco más. Lo que les estoy mostrando a la izquierda son los heat maps de cada una de las rayitas es uno de los sustratos diferentes, y pueden ver las cepas a 25 y a 37. Y lo que pudimos ver, primero, que a mayor temperatura se utilizaban más todos los sustratos, o sea que a menor temperatura había como un estado menos dinámico, menos activo, excepto para la carne. La carne era una de las que igual a baja temperatura estaba activa, o sea, la O157H7. Además, pudimos ver que la O157H7 a baja temperatura usaba sustratos que otras cepas no usaban, y que a altas temperaturas, tanto la de carne como la clínica animal, la multiresistente, utilizaban más sustratos que el resto. En cuanto al uso diferencial de los sustratos, utilizando, ya les digo, las anotaciones que pudimos ver que la vía del butanoato era como la única diferencial respecto del resto. Sin embargo, creemos que sería importante extender este estudio y de repente evaluar otro tipo de anotación, a ver si encontramos alguna otra vía diferencial. Por lo tanto, estos realmente son resultados preliminares, pero que nos dejan claro primero que la temperatura influencia la actividad metabólica de forma diferencial, y que se relaciona también en cepas que son muy virulentas y que son claramente más activas, como la O157. O sea, como bien hemos dicho varias veces, por algo la O157 es la O157. Nuestra idea ahora es, si tuviéramos el dinero, presentamos unos proyectos, es volver a repetir esto, agregar más cepas, y tal vez, además de ver otra anotación, comparar con otra actividad. Y bueno, y finalmente, para terminar, lo que le queríamos contar es que todos estos trabajos nos llevaron a sentir una sensación de alerta en cuanto a la salud ecosistémica, en cuanto a que en un sitio de estudio bastante particular, que tiene sus peculiaridades, pero que a su vez como que es un círculo cerrado bien claro. O sea, cuando viene más gente en vacaciones, aumenta la presencia de coliformes y encontramos más STEC. Encontramos las STEC O157 en vida silvestre, que seguramente, o sea, los animales se están alimentando incluso de la propia basura que la gente deja.
Eso nos llevó a cuestionarnos, bueno, cómo podemos mejorar o colaborar con lo que tiene que ver con la salud ambiental y con el monitoreo ambiental. Entonces ahí les voy a contar una primera aproximación que tuvimos con la técnica de LAMP. Bueno, de AmpliSec no les voy a contar mucho porque también otra compañera va a estar presente en el Congreso de Vitec. Entonces, quisimos evaluar alguna herramienta de vigilancia activa y una de ellas fue en esta interfaz ambiente-vida silvestre, en la técnica de LAMP. ¿Tá? La técnica de LAMP es una amplificación que, a diferencia del PCR, es isotérmica, que es mediada por bucle y está basada en ácidos nucleicos. Es una técnica rápida, precisa y fácil de realizar en condiciones de laboratorio y en el campo. Entonces, nuestra idea fue poner a punto un protocolo para detectar esas de muestras ambientales. Nos basamos en primers de la literatura, tanto para toxinas Giga 1 y 2, para marcadores 257 y de coli en general. Usamos cepas de referencia y también usamos muestras de Villa Serrana. Usamos un kit comercial de New England Biolabs que se llama Warm Start Lamp Kit y pusimos la puesta a punto de la amplificación a partir de cultivos puros y luego empezamos a probar tanto de fecas y de agua directas o de fecas por un paso de enriquecimiento en caldo TCB y el agua por un paso de crecimiento en filtros para coliformes fecales. ¿Qué fue lo que pudimos obtener de esto? Que las aguas que eran, que por el método de extracción directa y también por el método de enriquecimiento del agua, o sea, pasado por los filtros de coliformes fecales, podíamos detectar STECL negativas con el STX2 positiva. También en las fecas de chancho jabalí podíamos detectar las STEC y lo mismo en Guasubira. Entonces, si bien es una técnica que seguramente en el momento que se pase a establecer como un método de rutina se deben seguir mejorando, podemos ponerla a punto para la detección a partir de muestras ambientales y lo que permitió reducir considerablemente el tiempo de ejecución. ¿Tá? Y luego, además de la metodología clásica por PCR, intentamos probar el LAMP colorimétrico, que podría ser un poco más sencillo. Y ahí también usamos un kit comercial, el Warm Start Colorimetric Lamp Kit. Tomamos muestras de agua y muestras de fecas. Y la metodología se pudo poner a punto. Fue muy fácil de determinar los positivos y los negativos. Ahí en la foto de la derecha se ve un blanco y un positivo. Las que tienen la letra F son fecas y las que tienen A son de aguas. Tuvimos algunos inconvenientes en la puesta a punto, ya que el método de extracción, por ejemplo, si lo hacíamos a partir de colonias del filtro, o sea, que habían crecido en medio MFC, necesitábamos hacer una limpieza porque si no nos quedaba todo azul y como el método era colorimétrico no funcionaba, pero con un lavado del producto de extracción de ácidos nucleicos, fácilmente los positivos y los negativos se confirmaron por qPCR, estaban bien. Y luego pasamos con los dudosos, nos pasó que algunos aislamientos nos daban color que nos generaba duda y no logramos mejorarlo, o sea que quedó que los positivos son positivos, los negativos son negativos y los dudosos siempre sí hay que pasarlos por qPCR. Esta técnica entonces, como ya les mencioné, nos resultó mucho más rápida que la otra que no era por color. Y bueno, y de AmpliSec, solamente les voy a mencionar que es una técnica de amplificación masiva que se utiliza con secuenciadores. Hay algunos comerciales ya para determinados set de genes, pues se pueden amplificar cientos de genes a la misma vez. Y en nuestro grupo, en nuestro departamento, la doctora Claudia Piccini lideró un par de proyectos donde se diseñaron AmpliSec para distintos paneles, por ejemplo, para salud de los animales y uno especialmente para
patógenos en el agua. Ellos trabajan pila con las cianobacterias y las citotoxinas, y también desarrollaron este AmpliSec para detectar genes de las toxinas Shig. Claudia va a estar también en el taller del Congreso, del simposio. El taller se llama Nuevos Avances en el Estudio de Colidiarriogénicas en Latinoamérica, así que también los invito. Ella va a presentar estos resultados que se están aplicando en distintos ambientes asociados a producción animal y a distintos cuerpos de agua de todo el país. Y bueno, what's next? ¿Qué viene ahora? Ahora nos encontramos en una etapa de análisis de todo lo que tiene que ver con las vías metabólicas, que les mostré los resultados del biólogo. Yamila se encuentra en etapas de redacción de su segundo artículo científico, y nos planteamos dar un pasito más y tratar de caracterizar los mecanismos de adaptación ambiental y el potencial virulento de las STEC. Y escribimos un proyecto que estamos esperando a ver si se va a financiar o no, aunque ya teníamos un puchito de dinero y ya alguna cosa mandamos a analizar. La idea nuestra es nuevamente tratar de seleccionar cepas que tengan distinto perfil genómico, de distinto fenotipo, de distinto origen, la de chancho jabalí, de carne, de casos clínicos humanos, casos clínicos animales, y evaluar en la fase de crecimiento exponencial temprana con distintos nutrientes y distintas temperaturas, ya sea un medio mínimo, un medio más rico y dos temperaturas, una simulando más estresante, más una ambiental, y otra más interna organismo. Este es el esquema de trabajo que Yamila tiene planeado llevar a cabo en el caso de que el proyecto sea financiado. Esperemos que sí. Ya nos enteraremos para fin de año. Y bueno, primero quería agradecerles a ustedes, primero por habernos incluido en la red CITED. Nosotros somos un departamento, un grupo dentro de un departamento, somos bastante nuevos. El instituto no depende de la UDELAR, y por lo tanto el trabajo, el acceso a financiación a veces es bastante complejo. Por lo que ven, como pueden ver, la lista de participantes del ISA ha sido enorme, porque hemos tenido muchos estudiantes de grado que por muchas razones no hemos podido capitalizar esas personas sumamente interesadas, porque no podíamos retenerlos. Ahora tenemos a Yamila, que está terminando el doctorado, y Juan, que recién se recibió y que esperamos poder retenerlo para que haga un posgrado. Así que quiero agradecer a todos los que han participado en todos estos trabajos. También tenemos colaboración fuerte con Niña en Colonia, María Laura Casó y Martín Fraga, con la gente del Instituto de Higiene, con Gustavo, y Ana Caetano, que colaboraron con nosotros en este proyecto particular de la CETEC, pero también con la gente del Laboratorio de Resistencia a Antibióticos, Inés y Rafael y Nadia, con Oralía, que fue con la que empecé a trabajar muchas cosas de epidemiología molecular, con Roberto, David y Alexia en Chile, y con Estefano Moravito y Valeria Miquel aquí en Roma, donde hicimos toda la parte de estructura poblacional. Muchas gracias.